¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasismo. Confiriendo prioridad a los sentimientos, es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado entre 1800 a 1850. Luego se dio su lugar al positivismo, que fomenta el pensamiento crítico, el empirismo como bases del conocimiento y la sociedad. El romanticismo es un movimiento crucial para poder comprender la cultura occidental moderna. La filosofía, el arte, la literatura, la música y la política fueron influenciados por él durante el turbulento periodo que se extendió entre las que se conocen como revoluciones burguesas, que en su definición política se denomina también revoluciones liberales. El mundo occidental se había sacudido por la revolución de las 13 colonias de Inglaterra en 1776, la revolución francesa en 1789 y por la primera revolución industrial, que empezaba a cambiar la vida tradicionalmente agraria. Por lo tanto, los nuevos modos de vida se debían reflejar en nuevos modos de pensar. El romanticismo pasó a significar esta nueva expresión del mundo. Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta llegar a otros países europeos. Su vertiente literaria se fragmenta posteriormente en diversas corrientes como el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo o el prerrafaelismo, reunidas la denominación general del postromanticismo, del cual derivó el llamado modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. Posteriormente, muchas de las corrientes vanguardistas del siglo XX, como el surrealismo, llevaron al extremo los postulados románticos de la exaltación del yo. Temas del romanticismo. En el romanticismo se tocaban temas como la Edad Media, en el cual tomaron dos caminos: la evocación del arte sacro medieval, especialmente el gótico, expresión de fe e identidad. 2. Lo maravilloso medieval, que eran monstruos, criaturas míticas, leyendas y mitologías. Tocaban temas de folclore, tradiciones y costumbres, leyendas, mitologías nacionales. El exotismo, orientalismo y culturas primitivas. Tocaban temas como la revolución y el nacionalismo, historias nacionales, valores de los revolucionarios y héroes caídos. Temas oníricos como eran los sueños, pesadillas, criaturas fantásticas. También tocaban temas como inquietudes existenciales y sentimientos, como la melancolía, el melodrama, amor, pasiones y muerte. El contexto histórico del romanticismo. Culturalmente, el siglo XVIII estuvo marcado por el iluminismo, que preconizaba el triunfo de la razón sobre el fanatismo, la libertad de pensamiento y la fe en el progreso como un nuevo sentido de la historia. La religión perdía su influencia pública y era confinada a la esfera privada. La revolución industrial que transcurría paralelamente consolidó a la burguesía como clase dominante y formó una clase media emergente. La ilustración se expresaba con el arte neoclasismo. Con el neoclasismo comenzaron los ismos, como tal, es decir, los movimientos con programa y conciencia deliberada de estilo. Pero aún existían barreras para la libertad individual y contradicciones, de modo que no tardó en formarse una reacción. Los nuevos cambios despertaron la desconfianza ante el excesivo racionalismo, que irónicamente justificó muchas prácticas intolerantes. Se miraba con nostalgia los tiempos de la fe y se sentía una cierta desconfianza hacia los nuevos sectores sociales sin tradición. El impacto del buen salvaje. En 1750, Jean-Jacques Rousseau publicó discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, donde refutaba la obra de Leviatán de Thomas Hobbes. Hobbes justificaba el despotismo ilustrado para garantizar la razón y el orden social, ya que entendía que el individuo tiende a la corrupción por naturaleza. Rousseau propuso la tesis contraria, que el ser humano es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Los aborígenes americanos, de quienes se decía vivían en armonía con la naturaleza, fueron referidos por Rousseau como modelo ejemplar. Surgió así la tesis del buen salvaje. La idea fue tan escandalosa que le mereció la enemistad con Voltaire y fue considerado herética por la iglesia. Aún así, nadie pudo detener su contagio revolucionario. Entre 1767 y 1785 surgió un movimiento germánico llamado Sturm und Drang, tormenta de ímpetu, impulsado por Johann Georg, Johann Gottfried, Johann Wolfgang. Este movimiento rechazó el racionalismo y el rigor del arte neoclásico y se constituyó en antecedente e impulso del romanticismo. El movimiento había recibido la influencia del pensamiento rousiano, despertaba el germen de la inconformidad frente al estado de las cosas. El arte como vocación. El romanticismo, impulsado en parte por el Sturm und Drang, también revelaba una crítica, pero esta partía de una profunda desconfianza ante el mundo conocido, ese mundo del progreso y de la creciente masificación.
Las academias habían extrañido la creatividad artística y el arte de finales del siglo XVIII. Había dejado de ser revolucionario para ser predecible y servil. Los románticos creían que el arte estaba destinado a expresar no solo opinión, sino la sensibilidad del artista. Nació la idea del arte como vocación, lo que liberó al artista de las obligaciones de la relación con el cliente. Características del romanticismo. Subjetividad versus objetividad. Se exaltaba la subjetividad de los sentimientos y los estados de ánimo sobre la objetividad, y el racionalismo del arte neoclásico se enfocaron en los sentimientos intensos, místicos, como miedo, pasión, locura y soledad. Imaginación versus inteligencia. Para los románticos el ejercicio de la imaginación era equiparable al pensamiento filosófico, por ende revalorizaron el papel de la imaginación en el arte en cualquiera de las disciplinas artísticas. Lo sublime versus la belleza clásica. Se opone la noción de lo sublime frente a la belleza clásica. Lo sublime se entendía como la percepción de la grandeza absoluta, de lo contemplado, que no solo place sino que conmueve y turba al no corresponder a las expectativas racionales. El individualismo. El romanticismo procura la expresión del yo, el reconocimiento de la identidad individual, de la singularidad y la distinción personal. En la música, por ejemplo, esto se expresó como un desafío al público en la improvisación artística. El nacionalismo fue la expresión colectiva de la búsqueda de la identidad del individuo. En una época de cambios vertiginosos era importante mantener el vínculo con el origen, la herencia y la pertenencia, y allí el interés por el folclore. Liberación de las reglas academicistas. Se propone la libertad de las rígidas reglas del arte academicista, particularmente del neoclasismo. Subordinan la técnica a la expresión individual y no al contrario. El redescubrimiento de la naturaleza. El romanticismo convirtió el paisaje en una metáfora del mundo interior y en una fuente de inspiración, por ende se prefirieron los aspectos más salvajes y misteriosos del paisaje. Carácter visionario u onírico. El arte romántico trae a la luz el interés por los asuntos oníricos y visionarios, sueños, pesadillas, fantasías y fantasmagorías, donde la imaginación se libera de la racionalidad. Nostalgia por el pasado. Los románticos sienten que con la modernización se han perdido la unidad entre el hombre y la naturaleza e idealizan el pasado. Tienen tres fuentes: la Edad Media, lo primitivo, lo exótico y popular, y la revolución. Idea de genio atormentado e incomprendido. El genio del romanticismo es un incomprendido y atormentado. Se le distingue del genio renacentista por su imaginación y originalidad, y también por la narrativa de una vida atormentada. La literatura del romanticismo. La literatura, al igual que la música, se percibía como un arte de interés público al colindar con los valores del creciente nacionalismo. Por ello defendía la supremacía cultural de la lengua vernácula a través de la literatura nacional. Asimismo, los escritores incorporaron la herencia popular a los temas y estilos de la literatura, y en desafío a la cultura aristocrática y cosmopolita. Un rasgo distintivo del movimiento literario romántico fue la aparición y desarrollo de la ironía romántica, que atravesó todos los géneros literarios. También hubo mayor presencia del espíritu femenino. En poesía se valoró la lírica popular y se desecharon las reglas poéticas neoclásicas. En la prosa se aparecieron géneros como el artículo, costumbres, la novela histórica y la novela gótica. Fue también un periodo extraordinario para el desarrollo de la novela por entregas. Novela de folletín. La pintura romántica. Se liberó del encargo y por ende logró perfilarse como expresión individual. Ello fue favorable a la libertad creativa y a la originalidad, pero hizo más difícil el mercado de la pintura e influyó en que ésta perdiera cierto grado de influencia en lo público. Artísticamente, la pintura romántica se caracterizó por el predominio del color sobre el dibujo y el uso de la luz como elemento expresivo. En el caso de la pintura francesa se sumaron composiciones complejas, abigarradas de influencia barroca. También fue característica la evasión de la claridad y la definición y uso de trazos y texturas, al descubierto con fines expresivos, y se prefirieron técnicas como la pintura a óleo, la acuarela, los grabados y la litografía. La escultura del romanticismo tuvo un desarrollo menor que la pintura. En un principio los escultores mantuvieron el interés en la mitología clásica y los cánones de representación tradicionales. Sin embargo, poco a poco aparecieron escultores que modificaron algunas reglas. Así se usaron diagonales para crear composiciones trianguladas, se buscó crear dinamismo y mayor tensión dramática, y se introdujo el interés por los efectos claro-oscuro. El romanticismo musical. La música alcanzó protagonismo como arte público y fue percibida como manifiesto político y arma revolucionaria. Esto se debe en parte al auge de la relación entre música y literatura, que dio lugar al florecimiento del lied como género musical y que llevó a la ópera a otro nivel de popularidad, todo gracias a la valorización de la lengua vernácula. Así se desarrollaron ampliamente las óperas en lenguas nacionales como el alemán, el francés. También hubo un extraordinario desarrollo del género canción con poesía tradicional, popular y nacionalismo. Asimismo apareció el poema sinfónico. Estilísticamente se desarrolló una mayor complejidad de ritmos y líneas melódicas, aparecieron nuevos usos armónicos, los compositores e intérpretes buscaron crear mayores contrastes y exploraron los matices
en su máxima expresión. Es fundamental mencionar el extraordinario desarrollo de la música para piano. Este instrumento se creó en el siglo XVIII y por ende tuvo un importante papel en el clasismo. Pero en el romanticismo se explotaron todas sus posibilidades expresivas y su uso se popularizó, la orquesta se amplió, pues se crearon y añadieron nuevos instrumentos como el contrafargot, el corno inglés, la tuba y el saxofón. Arquitectura durante el romanticismo. No hubo un estilo arquitectónico romántico propiamente dicho. La tendencia dominante de la primera parte del siglo XIX fue el historicismo arquitectónico, la mayoría de las veces determinado por la función del edificio o por la historia del lugar. Este historicismo había tenido su inicio en el movimiento neoclásico, que acudió a estilos como el neogriego o el neorromano. Para los edificios de orden público dominaba la nostalgia del pasado. Para el diseño de los edificios religiosos del siglo XIX, los arquitectos tocados por el espíritu romántico solían acudir a las formas vigentes durante el esplendor del cristianismo, por ejemplo, el neobizantino, el neorrománico y el neogótico. También se usaron los estilos neobarroco, neomudéjar, etc. De estos estilos conservaron los aspectos formales, pero se usaron materiales y técnicas constructivas de la era industrial. Asimismo, escritores de la literatura del romanticismo. Podemos ver a Johann Wolfgang von Goethe, Alemania 1749 a 1832. Las obras más representativas fueron Las aventuras del joven Guider, la teoría del color. Podemos ver también a Jorge Isaacs, Colombia 1837 a 1895. Obra más representante, La María. También a Edgar Allan Poe, Estados Unidos 1809 a 1849. Obras representativas, El Cuervo, Los crímenes de la calle Morgue, La casa Usher y El gato negro. Víctor Hugo, Francia 1802 a 1885. Obras representativas, Los miserables, Nuestra señora de París. Mary Shelley, Inglaterra 1797 a 1851. Obras más representativas fueron Frankenstein y El último hombre. También podemos hablar de John Keats, Inglaterra de 1795 a 1821. Obras representativas fueron La oda de una urna griega, Hiperión, Lamia y otros poemas. Y por último, José de Esproceda, España 1808 a 1842. Obras representativas, La canción del pirata y El estudiante de Salamanca. Representantes de la música en el romanticismo. Ludwig van Beethoven, Alemania 1730 a 1827. Músico del periodo de transición al romanticismo. Obras representativas, La quinta sinfonía y la novena sinfonía. Frédéric Chopin, Polonia 1810 a 1849. Obras representativas, Nocturnos Op. 9, Polonesa Op. 53. Richard Wagner, Alemania 1813 a 1883. Obras representativas, El anillo de Nibelungo, Lohengrin, Parsifal, Sigifrido, Tristán e Isolda. Johannes Brahms, Alemania 1833-1897. Obras representativas, Danzas húngaras. Representantes de las artes plásticas del romanticismo. Caspar David Friedrich, Alemania 1774 a 1840. Es pintor. Obras representativas, El caminante sobre el mar, Monje a la orilla del mar, Abadía de Robledan. William Turner, Inglaterra, 1775 a 1851. Pintor. Obras representativas, El temerario, remolcado a su último atraque para el desguace, La batalla de Trafalgar, Ulises burlando el Polifemio. Eugène Delacroix, Francia 1798 a 1863. Pintor. Obras representativas, La libertad guiada al pueblo, La barca del Dante. Leonardo Alenza, España 1807 a 1845. Pintor. Obras representativas, El viático. Francois Rudet, Francia 1784 a 1855. Escultor. Obras representativas, La partida de los voluntarios de 1792, La Marsella, Eve y el Aguilar de Júpiter.